Muchas gracias, Fran, por tu presentación y también por las piezas que pasaste. Vamos con Laura Baigorri. Te hago una pequeña presentación y después vendrá también ella a presentarnos de qué va la pieza que va a pasar. Laura Baigorri es catedrática en la Universidad de Barcelona de Bellas Artes. Es especialista académica, también ha comisariado varias obras de arte centradas sobre todo en lo que es el media art, el videoarte, el game art. Es una total especialista en estos campos. Hoy viene a presentarnos una pieza, creo que es su primera, que introduce la IA generativa, si no estoy errada. Así que, bueno, sin más dilación, si quieres hacer una pequeña presentación de qué va la película y luego pasamos la pieza y volverá ella también a explicarnos un poco el proceso detrás de la obra. Si quieres. Es que solo tenemos este micro, es un poco raro. No pasa nada. Vale, gracias. Bueno, pues un poco sí que tengo que hacer una pequeña introducción porque mi pieza, por lo menos para situaros en otra realidad paralela, porque mi pieza está en las antípodas de la pieza de Fran, ¿no? Él ha utilizado el lenguaje, ya ha explotado y ha investigado y experimentado con el lenguaje de la IA. Mi postura es completamente diferente. De hecho, yo he preparado esto como si fuera una película, hasta he escrito todos el guión, todo lo que dicen los personajes, lo he dejado todo preparado, pero he trabajado con un equipo, con Unity Techno, que ha ido, que son los que han hecho todos los prompts, ¿no? A través de hasta 6 programas diferentes. Entonces, lo que vais a ver, nos situamos en los años 50, son pequeñas películas de artistas que hacen sus cartas de despedida. Por diferentes razones se despiden de alguien y dejan una constancia de una videocarta, una filmocarta. Entonces son pequeñas cartas que duran 2 minutos y bueno, y después está el giro de la peli, que tampoco lo voy a desvelar. Vemos la peli y entonces hablamos de ellos, ¿os parece? Back to the East, John. Today, after the latest news in the press, it seems clear what I have to do. Too long hesitating between art and politics. But now, I know I've already chosen my path. I won't tell you what I'm going to do. I prefer Diana to believe that I have died at the hands of the communists of the Hungarian government, because this possibility will help her to forget that I might have decided to leave her voluntarily for good. It is also in the interests of the owners of the Malvern Gallery to think that I am dead, because this will give my paintings a foothold in the market and increase their value. Max probably thinks I ran away because I couldn't face the ethical problems that my success as a painter would pose. And you, I'm sure, think that if I'm still alive, I'm supporting the Kada government. Maybe it's all part of the truth. It's been a long road. Expelled from Budapest by the White Terror and expelled from Berlin by the Nazis. But no one is now expelling me from my exile in London. I may have been killed by a stray bullet by the time you find this film. I may be alive and in prison, or I may have changed my name and be living another life. In any case, this life as a painter in London no longer corresponds to me.私はこういう医師です。痔を取って記憶が完全になくなる前にこの子供に
を記録します。私の記憶がメイシーである瞬間はどんどん少なくなっている。私の身体より先に私の記憶が消えてしまう。私はかつて共産主義政権下で有名なカスタカ派かなベンダードとして高い評価を得ていたが、戦後死に対する態度が変わった。そして私の絵は第二次世界大戦を極る民族主義者のポスターに使われた。死の息子も天使、私の力も空襲で死んだ戦争だ。しかしこのような残像を解いたのは私の芸術のせいなのだろうか。当時はシャオヤ長さん、グラスに次ぐグラス、同僚や弟子たちが詩の英語を組んでスピーチが全てだった。そして今私の作品は生じ的に奪われている。世界は狂ってしまった。毎日同じニュースを見にする。許しを買うために津軽命を殺す人々、国のために高い政治に働いた人々、私たちは戦争をしていた。今許しを買うために殺し合う必要があるのか。今私が描いた軍事帝国は永遠に消えてしまった。私は変化する世界に生きる一人のアーティストに過ぎない。文君の顔から私はスタシの街がいかに早く再建されようとしているのかを考える。時は通りや地域が指導だったかを覚えていないことさえある。私の記憶は木山に満ちている。私の記憶はもう当てにならない。I'm Nat Tate, artist. You may not have heard of me, but I've been painting for a few years now. Abstract Expressionism. I studied with the best German painter, Hans Hofmann, and my colleagues from the New York School are Pollock, de Kooning, Klein, Motherwell. They've all made a name for themselves in the art world, and I was just starting to make a name for myself. But last year I traveled to Europe, and in France I was able to personally meet great artists, real artists. I met Picasso at a lunch in Avignon. We visited Braque. What magnificent pieces by George Braque. That's art, not this abstract expressionism crap. In the last few months I have managed to collect almost all of my works. I borrowed or repurchased almost all my paintings and drawings from their owners with the intention of improving them. Almost all of them to my adoptive father, my tenacious protector. A few days ago, while he was away on a trip, I piled them up in the garden of his Long Island home. I doused them with gasoline and threw in some matches. Oh, what a nice bonfire. They burned for quite a while. They were mediocre works, but they burned very well. At least they made a good fire. Now I'm an artist without works. It's better, yes, it's better that way. Better without works than with that rubbish. I'm sorry, gentlemen, but my paintings will no longer enter your game. My dear mediocre art dealers, they will never become your merchandise, because I have seen the future, and the future is poisoned. Janos Lavin is the main character in John Berger's first novel, written in 1958, and entitled
a painter of our time. In it, Berger portrays me as a Hungarian painter exiled in London who disappears without a trace on the 16th of October 1956, just as I achieve success after my first solo exhibition. During the years I remain in London, I struggle between art and politics until I decide to sacrifice myself for an ethical future. On 23rd October 1956, some 20,000 demonstrators gathered in Budapest along the Danube, and someone in the crowd cut the communist coat of arms off the Hungarian flag, leaving a distinctive hole. It was the start of the 1956 Hungarian Revolution, which lasted only 18 days and was later crushed by the Kada government. My name is Masuji Ono, the protagonist of the novel An Artist of the Floating World, written in 1986 by Kazuo Ishiguro, a London-based writer who won the Nobel for Literature in 2017. Throughout the pages, my character is torn between regret and the avoidance of guilt, with real difficulties in accepting responsibility for his past actions. The truth is that in the past I put my art at the service of politics, gaining great recognition at the time, but now everyone is suspicious and holds me responsible for the dead and for the destruction and poverty of the country. After World War II, many political and military leaders committed suicide in Japan as a form of atonement for having led Japan into devastation. Hi, I'm Nat Tate. Perhaps my name may remind you of the two most important art galleries in London, the National Gallery and the Tate Gallery. I am the fictional protagonist of the novel Nat Tate, an American artist, 1928 to 1960, written in 1998 by William Boyd. Shortly after its publishing release, Boyd and David Bowie himself threw a party at Jeff Koons' house to celebrate my life and work. In 2011, my painting entitled Bridge Number 114, done by Boyd himself, was auctioned at Sotheby's in London, and an anonymous buyer acquired it for £7,250, well above the expected price. But the money was donated to the Artists General Benevolent Institution. Boyd's intention was not to mock the art world, but to make something invented seem astonishingly real, but above all, to create a fable of the 1990s when a bunch of mediocre artists were succeeding wildly. Y el cacharrito. Vale, ¿me podéis poner el...? Vale. Así con cartel de película antiguo y todo. Bueno, pues la IA también es eso, ¿no? Muchas veces hacer que algo inventado parezca asombrosamente real. Es la última vuelta. Ya habéis visto, son todo pequeñas películas que han sido realizados por artistas como cartas de despedida.
justo antes de tomar una decisión sin retorno. Los tres tienen que tomar decisiones éticas en su vida, ¿no? En realidad son tres alegatos, pues, de compromiso ético, ¿no? Donde ellos se cuestionan el rol social y político del artista en el mundo y también su propia contribución al arte. Entonces, esta reflexión implica una profunda reflexión personal y la toma de decisiones drásticas que conducen, pues eso, a diferentes formas de muerte, tales como son la desaparición, el olvido y el suicidio. Yo creo que cabe preguntarnos si estas actitudes de compromiso o de idealismo utópico serían aplicables ahora. Si actualmente existiría una correlación de actuación por parte de los artistas, porque me parecen unas posturas muy tremendas, muy maximalistas, ¿no? Han pasado casi 70 años desde que sucedieron estas posturas, ¿no? Y yo creo que estas actitudes en este momento están absolutamente descatalogadas. Y también esta película es una forma es una carta de despedida a una forma de concebir el arte y la vida, ¿no? De posicionarse en el mundo. ¿Cómo está contado? Pues tiene dos partes. Claro, aquí estamos en un festival de cine e inteligencia artificial, pero esta peli, fuera de un festival de cine e inteligencia artificial, en teoría funciona diferente, porque primero funciona la falsedad y después se autodesvela. En la segunda parte, la primera es la de videocartas de despedida, donde de los pintores, donde está el fake y que se ve bastante. Y el epílogo es donde todo se desvela. ¿Qué se desvela? Primero, que la pieza está realizada con inteligencia artificial, dejo de intentar engañar. La segunda, que son personajes ficticios de novelas reales, y de hecho sigo la trama, no me invento nada en ninguno de ellos. Lo único que me he inventado es que Masuji Ono tiene Alzheimer, porque tenían que encontrar una razón para que hiciese una carta de despedida. Y después que aporto datos reales al margen de las novelas. Todo el contexto histórico en el que están basados. Y además son 10 años, ni siquiera 10. Una es 1952, 1956, 1960. Son unos años muy particulares, ¿no? Entonces, ¿qué datos reales? Pues la Revolución Húngara de 1956 realmente duró 18 días, se produjo realmente 7 días después de que John Berger decidiera que su personaje desaparece, con lo cual John Berger sí que estaba absolutamente al tanto de todo el contexto político, ¿no? Y el agujero del escudo comunista en la bandera húngara, recortado, es un pequeño guiño que hago, porque lo acabé encontrando, porque entré en Foco y busqué todos los datos que había. Es un pequeño guiño que no os habréis dado cuenta, no está hecho expresamente, es un juego mío, ¿no? Pero es un pintor que tiene unas tijeras encima de la mesa, unas tijeras que después no cortan, porque ya habéis visto que la IA no las ha acabado de hacer bien. Pero él está hablando todo el tiempo con las tijeras en la mesa, con lo cual no sabemos si una bala le mató o no, pero da la pista de que fue él quien recortó la bandera húngara, ¿no? Bueno, me ha gustado jugar con eso. Esto me llamó mucho la atención, ¿no? Los suicidios de cargos políticos y militares en Japón tras perder la Segunda Guerra Mundial, como una forma de desagravio por haber conducido al país a la derrota. Si hubieran ganado, hubiesen sido grandes héroes. Y ese es el gran dilema en toda la novela de Masuji Ono, ¿no? Era una persona famosa, todo el mundo estaba agradecido y de repente perdemos la guerra y ¿qué pasa? ¿Tengo que suicidarme para pedir perdón? Y bueno, es otro gran punto crítico, ¿no? en su vida y este tipo de decisiones. Y el tercero, que es el que quizás no sea más próximo, es cierto, la fiesta de William Boyd y David Bowie en casa de Jeff Koons cuando salió el lanzamiento del libro, quisieron engañar y crear un artista ficticio. Y entonces hacían ver que realmente este artista había existido y había muerto. Y entonces estaban todos brindando por él, etc. Entonces, y también, para aumentar esta confusión,
subastaron, hicieron una pintura y la subastaron en Sotheby's, con lo cual todo esto son datos reales, pero mezclados con la ficción de las propias novelas. Yo no tengo competencia para realizar todos estos prompts, de hecho lo intenté, pero soy demasiado impaciente y quería hacerlo muy rápido. Y todo esto está hecho por el equipo de United and Know, con todos estos programas, Gemini, Flux, Misty, Eleven Labs, Heigen, Runway, Clean más Runway y al final After Effects para todo lo demás. ¿Qué hándicaps he tenido? ¿Qué limitaciones? Todo el mundo, cada vez que hablamos de IA, habla de las limitaciones que hemos tenido. Pues básicamente sesgo estético y edadismo. Esta mañana se lo oía también a Carmen Puig. Todos los personajes son siempre más jóvenes y más guapos, ¿no? Entonces, todo el tiempo me ofrecían personajes y le decían, no, más feo, más mayor, no, tan barrigón no, pero más mayor. Le tuvimos que dar 100 y pico años para que saliese el personaje japonés, porque no había forma humana, ¿no? Que no nos saliese un modelo japonés muy guapo, pero un señor medianamente mayor. Después, la limitación de la emocionalidad. El japonés, en teoría, debía estar vacilando todo el tiempo, porque es un señor que tiene Alzheimer. Yo ponía muchos puntos suspensivos en el texto, pero hacía lo que le daba la gana. O sea, no nos hacía todas las pausas ni todas las vacilaciones que queríamos. Y después el segundo personaje debería estar borracho y cabreado. Y no había forma humana de enfadarlo del todo, ¿no? Vaya, fue muy difícil. Después la limitación idiomática. Esto que habéis visto, tengo la versión en inglés y tengo la versión española. En la versión española yo quería que todos en el epílogo hablasen en español. Con el primero que lo probamos fue con Janos Lavin, con el húngaro, y nos hacía un pinche acento mexicano que era imposible. O sea, quedaba padrísimo, pero quedaba absolutamente irreal. No. Claro, si ya después ya no continuamos con el resto de personajes si no iban a hablar en español, ¿no? En castellano de España, porque salía la versión latina. Y después la censura puritana, o sea, no hubo un momento en que se atascó, no nos dejaba decir mierda, no nos dejaba decir despreciable, o vosotros apestáis y cosas por el estilo. Pero esto ya he visto yo que es algo como muy común, ¿no? Esta mañana estaban diciendo, nosotros no le damos texto, porque con el texto es muy difícil torearla. Dos autores que hacían performance, Ada y Ton, estaban aquí. Y decía, les damos imágenes solo, porque las imágenes no nos las trolea. Podemos hacer muchas más cosas dándole imágenes que dándole palabras. Las palabras ya sabe cuáles no pueden hacer, con las imágenes no. Y no está mal como forma de trabajo. Entonces, sobre los contenidos del vídeo, ya para acabar, pues eso, he utilizado la inteligencia artificial pues de dos maneras aparentemente contradictorias y me interesaba mucho hacerlo así, ¿no? Por un lado, en su función habitual o más habitual de mentira o fake, que en teoría es la forma poco ética, pero a la vez como una herramienta que se está utilizando para cuestionar el compromiso ético, político y social en el arte, ¿no? Entonces, el epílogo presenta los vídeos en bruto de la IA, que no se han modificado como películas antiguas, para que evidencien su origen, y así se desvela doblemente el carácter ficticio de los personajes y el carácter ficticio de las imágenes. Bueno, muchas de las películas hechas con IA se sitúan en mundos fantásticos y futuristas. Otras se centran en las posibilidades estéticas de la IA como objeto y tema de la pieza. Creo que esto es la forma de desarrollar el lenguaje específico de esta herramienta, trabajando de esta manera, pero yo lo he hecho de otra manera porque mi aproximación viene desde el campo del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, estas dos hacen todo lo que no se puede hacer con otros medios, ¿no? Como hizo en un principio la animación. Y yo he querido centrarme mucho más en una
propuesta de un discurso, en una reflexión sobre la identidad del artista, pero que está sustentada siempre en unos binomios que me han interesado mucho. Siempre, a lo largo de toda mi vida, me ha interesado las cuestiones entre lo verdadero y lo verosímil, ¿no? ¿Qué es creíble y qué es cierto? Y muchas veces es más creíble las cosas que no son ciertas porque tienen esa apariencia de credibilidad. La otra cuestión, pues el binomio arte y ética o arte y vida, ¿no? Todas estas decisiones vitales. Arte y política, la capacidad de influencia mutua del arte y la política, y uno en el otro, y arte y mercado del arte. Una cosa es la práctica artística y otra cosa es la especulación comercial, ¿no? Después también me ha interesado los vínculos entre cine y literatura y el binomio de realidad y ficción, la mezcla de datos históricos y datos ficcionados. Y por último, darle a la IA una apariencia de medio analógico. Está hecho todo en cine de 36 milímetros. Yo en un principio digo, no, vamos a hacerlo en Super 8, y un especialista en cine experimental me dijo, no, Super 8 no aparece hasta 1965, tendrás que hacerlo en 36 milímetros, con lo cual nos empollamos un montón de pelis de 36 milímetros y le dimos color blanco y negro de Kodak del momento, color Fuji al japonés y Kodak Ektachrome al otro, a la manera que había, ¿no? Entonces esta mezcla entre nuevas tecnologías y medios analógicos pues también me interesa mucho. Y bueno, eso es todo, mira, justo. A cantar.